Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy estoy muy contento porque os traigo la review de unas herramientas comerciales, concretamente son tensores, 6 tensores para cerraduras multipunto y un tensor para cerraduras tubulares, todos ellos del fabricante alemán Multipic. Aquí lo podemos ver, como siempre, lo colocan en la herramienta. Y todos ellos tienen en común que el diseñador, vamos a ver si enfoca. Ahí está, el diseñador es mi amigo Locknup, mi amigo Ash. Enhorabuena Ash por tus diseños, es un hombre polifacético, un maestro, un gran ganzuador y, como veis, diseñador de herramientas. Ha diseñado herramientas para Multipic y para otros fabricantes y estas me encantan. Vamos a verlas en detalle. Bueno, antes de pasar a verlas en detalle, vamos a ver los acabados en una de ellas. Como siempre, los acabados de Multipic son impecables. Aquí tenemos cada una de las herramientas grabada con láser, Multipic, el modelo, en este caso SP67, las dimensiones 1,5 por 4 milímetros y diseñada por Locknup, ahí lo tenéis. Los acabados en los bordes son muy suaves, muy buenos, aquí tenéis. Son tensores, no tienen que estar suaves, para mí tienen que estar afilados para que se agarren muy bien y los acabados, como os digo, impecables. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver 6 tensores para cerraduras multipunto. Estos tensores están diseñados específicamente para cerraduras multipunto. Eso no quiere decir que en un momento dado y con un boca llave suficientemente amplio no podamos utilizarla con cualquier otra cerradura de pompas, de serreta, la que sea, pero el diseño está orientado a las cerraduras multipunto y tienen dos características principales. La primera de ellas es la longitud del mango, para que sea más cómodo sujetar el mango durante la acción de ganzuado, es más largo de lo habitual. Y la segunda de ellas es que la parte que se introduce en la cerradura también es muy largo, en este caso esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque además de hacer tensión, lo que se busca es dar un punto de apoyo para la ganzúa. Esto es, para mí el ejemplo típico son estas cerraduras de multilock. Los multilock tienen pernos telescópicos, todos los conocéis. Habitualmente es muy difícil entrar por este lado porque no hay espacio y hemos de colocar un tensor en este otro lado. Si colocamos un tensor corto, lo que nos va a pasar es que la ganzúa no tiene un punto de apoyo, al final y se mueve demasiado en este sentido transversalmente, y lo que puede pasar es que no sabemos lo que estamos tocando. Este tipo de tensores está diseñado para ocupar el bocallave todo lo largo y dar un punto de apoyo a la parte de atrás de la ganzúa, a la espalda, y así poder ir tocando los pernos con total seguridad de que estamos haciéndolo como debemos y desde la misma distancia. Me parece un diseño muy inteligente, un diseño que yo creo que no está en el mercado y desde luego no está en el mercado con todas las medidas que nos ofrece aquí Multipic y Locknup. Tenemos dos espesores, tenemos tensores de 1,5 milímetros de espesor, en el espesor me refiero a esto, y 1,3 milímetros de espesor. Aquí podemos ver la diferencia, vamos a ver si enfoca, y tenemos 3 anchuras, esta anchura para ocupar mayor o menor espacio dentro del bocallave, que serían de 2,5 milímetros, 3 milímetros y 4 milímetros, que sería la que más ocupa, esta de aquí. Yo las he estado probando, ahora veremos una apertura y funciona muy bien, la verdad es que funciona muy bien. Está muy clara cuál es la estrategia, qué espacio quiere cubrir con estas herramientas, que no hay herramientas comerciales que sean tan largas, o yo no las he visto, y que hagan esta función tan bien, y mi opinión es que lo ha conseguido. En cuanto a la herramienta tubular,
me encanta, me encanta. Esta herramienta, luego veremos el precio, me parece que tiene una relación calidad-precio altísima, tiene unas dimensiones muy pequeñas. Tengo otras herramientas comerciales de este tipo y esta funciona mejor, yo creo. He probado en varias cerraduras y no sé por qué, no sé si es los bordes que los tiene muy afilados o si es sus dimensiones, la anchura, sobre todo de esta parte de aquí, pero se sujeta muy bien, se sujeta muy bien y permite hacer tensión muy cómodamente. Las cerraduras tubulares, el mayor problema que hay con ellas es realizar tensión de manera cómoda. Y este tensor, fijaros, estoy sosteniéndolo con un solo dedo y no se salta, lo consigue. Esto es muy difícil de conseguir con los tensores de tubulares. Además, este tiene una característica que lo hace especial y que no la he visto en otros tensores. Sería este pequeño hueco semicircular que tiene aquí. ¿Para qué tiene ese hueco? Fijaros, hay muchas cerraduras como esta que tienen una bola en la parte central. Esta bola de acero es una bola antitaladro. Está colocada ahí para que no sea sencillo centrar una broca o una fresa y taladrar todo el rotor de la cerradura. Habitualmente los tensores, al intentar colocarlos sobre esa bola, tienden a escaparse y están inestables, hace muy incómodo o imposible el tensionado de la cerradura. En este caso, este tensor tiene este hueco en media bola. Aquí, por las dimensiones del rotor, prácticamente no lo toca, pero en otras este cilindro no es de dimensiones habituales, no tengo otro para mostraros. En otras cae justo encima de la bola y ese hueco permitiría salvar el escollo y hacer tensión, como veis aquí, con un solo dedo de manera muy cómoda. Me parece una pasada, me encanta, sobre todo este Multipic SP71, aquí lo tenéis diseñado por Locknoob. Y yo creo que con este tipo de herramientas, siempre lo digo, nunca vamos a tener suficientes tensores. Lo mejor es ver cómo funcionan, vamos a verlas en acción y luego comentamos más sobre ellas. Vamos a ver unas aperturas. Este para mí sería el caso típico de cilindro en el que la utilidad de estos tensores es muy alta. Este es un multilock interactivo. Aquí lo tenéis, es un cilindro que deja muy poco espacio en este lado. Si hay algún perno, sobre todo los exteriores, muy largo, lo pasaríamos al intentar circular. Vamos a tener que ganzuar desde el lado izquierdo. Es muy amplio y al ser muy amplio lo que sucede es que la ganzúa tiene mucha capacidad para moverse de lado a lado y podemos perder la línea de pernos. No tenemos un punto de apoyo, un punto de referencia. Con un tensor de este tipo, largo, fino, vamos a utilizar el de 1,3 milímetros de espesor y 2,5 milímetros de anchura aquí. Lo que hacemos, además de hacer tensión, es generar un punto de apoyo, un punto de referencia para la parte de atrás del eje de la ganzúa y nos permite estar siempre a la misma distancia de los pernos, con lo que sabemos perfectamente que estamos bien ubicados cuando los tocamos. Es muy útil a la hora de ganzuar bocallaves amplios de este tipo y que nos dan ese problema. Vamos allá, vamos a intentar la apertura. En este caso son pernos aserrados, segundo nada, vamos con una tensión leve, media en ocasiones cuando nos quedamos sin feedback. Ahí el cuarto ha dado 2 clics, quinto, perdón, este es el quinto, otro clic, otro más, vamos a ver, pide más, ahí queda colocado. Volvemos al principio, primero pide un clic, 2, 3, 4, este es el interactivo, este va más profundo de lo que es la línea del bocallave, segundo un clic, 2, queda colocado, tercero, vamos a ver este tercero, un clic, parece que están colocados, vamos a repasar,
Este primero estoy con una ganzúa corta y ese primero queda muy escondido. Vamos a ver, este es el cuarto pide, ahí ha hecho un ligero clic, pero no me convence. Ahí ha hecho un ligero clic de nuevo, se había quedado a medio camino. Repasamos segundo, tercero, cuarto, quinto, vamos a ver. Estoy en una posición muy incómoda y el primero vamos a empezar a tocar los internos. El primero hace un clic, yo creo que los externos están. Este es el quinto, creo yo, un clic. Vamos a ver. Primero. Se había saltado ligeramente. Este es el segundo. El primero no está bien colocado, ahora está bien colocado. Como veis, tengo un punto de referencia a todo lo largo del boca llave. Ese es el tercero. Vamos a ver. Este es el tercero de nuevo, segundo, primero, tercero. Ahí está el tercero, no lo tocaba bien y lo tenemos abierto. Como veis, nos da un punto de referencia muy fácil de seguir y esa es una de las grandes utilidades de este tipo de tensores. Bueno, vamos a probar, vamos a testear la herramienta con esta tubular, la Multipic SP71, diseñada por Locknoob. Vamos allá. Esta es una tubular de 7 pernos, creo que es de fabricación americana. Ahí está, encaja muy bien. Se puede sujetar la herramienta con una sola mano, como podéis ver, o desde uno solo de los extremos, lo que os da una idea de la estabilidad colocada en la cerradura. Yo voy a utilizar los dos dedos, los dos extremos, porque así es más uniforme la tensión en el giro. Y vamos tocando los pernos. Vamos allá. Primero pide, un clic, segundo nada, tercero pide, un clic en el primero. Estos ya aparecen colocados, el segundo no pedía, clic en el cuarto, en el quinto. Vamos a ver. Este sexto. Ahí está, es muy corto. Primero colocado, segundo nada, tercero colocado, cuarto un movimiento, quinto nada, sexto, vamos con este sexto, ahí está, también muy corto. Tengo que trabajar con tensión un poco alta porque si no se pasan. Segundo un clic, tercero colocado, cuarto colocado, quinto, sexto de nuevo. Yo creo que son biselados, no es una cerradura sencilla. Primero, segundo pide, ahí está, y con el segundo giraría. Habitualmente estas cerraduras hay que andar 2 pasos para ganzuarlas, pero ahí lo tendréis, la tendríamos abierta. Bueno, ya habéis visto, funcionan. Yo las he probado con varias cerraduras cada una de ellas y la verdad es que me han gustado mucho, me resultan muy cómodas y cumplen muy bien su función, tanto el mango largo para apoyarse como principalmente la longitud en el caso de los tensores para multipunto, el ocupar gran parte del boca llave para proporcionar un punto de apoyo y por supuesto esta que me encanta. Me encanta lo fácil que resulta hacer tensión
en algunas cerraduras tubulares, porque tenéis que tener en cuenta que las cerraduras tubulares, sobre todo en España, hay de muchas dimensiones diferentes y ningún tensor va a valer para todas, pero este he probado yo en varias, incluso alguna que no había podido abrir hasta ahora, lo veréis en un vídeo posteriormente, y he conseguido abrirlas con ellas, y eso no es nada fácil. ¿Qué es lo que valen, cuánto cuestan estas herramientas? Bueno, cada uno de los tensores, yo he visto que los venden por separado, no he visto que hagan un set. No sé si en el futuro harán un set para que salga más barato. Cada uno de los tensores para multipunto, ahora mismo cuando estoy haciendo la review, cuestan 6,90 euros aproximadamente, depende del IVA de cada lugar de destino, más el envío. La tubular me parece una pasada, solo cuesta 5,40 euros por una herramienta así, con lo difícil que es la clave en herramientas tubulares, en cerraduras tubulares, hacer tensión. Una herramienta que funciona así de bien, 5,40 euros más el envío, me parece un muy buen precio, es una pasada. ¿Recomiendo estas herramientas? Por supuesto, yo las he utilizado, las he probado y hacen muy bien su función, la función para la que fueron diseñadas. Felicidades, Ash, por tus diseños, de verdad, eres un maestro. Felicidades a Multipic por contar con él, es un acierto. Y bueno, espero que esta review os resulte útil y hasta la próxima. Un saludo.